Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos un programa bien diferente. Tenemos a dos invitados. Tenemos a Chema, sacerdote católico, y a Óscar Teixidó. Lo conoceréis porque estuvo ya en este canal en un vídeo que se llama No existe ningún Dios. Y bueno, a Chema lo conocí porque me contestó unos comentarios en un vídeo y me dijo que sí, podíamos charlar y tal. Y estuvimos hablando, hemos estado hablando unas cuantas veces y hemos hecho una pequeña amistad. Así que, bueno, pues estuvimos también pensando la posibilidad de que se conocieran Óscar y él, porque Chema había visto su vídeo también. Y pues nada, aquí estamos. Así que ellos van a tener una conversación, un debate. Yo voy a estar aquí como espectador simplemente y disfrutando como vosotros de la conversación que van a tener ellos. Muchas gracias a los dos por estar aquí y Igualmente. adelante. Sí, no, igualmente. Gracias a los dos. Gracias, Manuel, que es tu casa, así que gracias para que disfrutemos un poco esta conversación. No nos vamos a entretener mucho en introducciones, así que nada. Claro, Óscar ya ha estado, ¿no?, en el canal. Entonces, yo he visto parte de ese vídeo, la parte principal del vídeo la he visto. Así que nada, Óscar ahí en el vídeo pues defiende y plantea, ¿no?, una postura, diría, y me corriges si es así, porque a lo mejor no es del todo así, pero tú me dices, fundamentalmente materialista, ¿no? Una Sí, visión fundamentalmente correcto. materialista del mundo. Ok, teniendo eso en cuenta y teniendo en cuenta que yo soy sacerdote católico, evidentemente, Lo he hecho, claro. materialista, materialista del todo no soy. Entonces, bueno, yo sí que haría una pregunta, porque de cara a hablar, pues vamos a hablar de la existencia de Dios, de la no Claro. existencia de Dios, de la realidad, hasta dónde llega, hasta dónde no. Claro, un tema que me parece a mí importante, porque además me parece un punto de partida, sin el cual a lo mejor hay que cortar y ya no puedes seguir el vídeo, porque es el siguiente, ¿no? Tanto si existiese Dios como si no existiese Dios, Mm. eh, ¿tú crees o consideras que se puede llegar a conocer esto? O sea, ¿tenemos la capacidad de saber cómo son las cosas o no? Porque si me dices, no, es que en realidad los hombres no podemos saber nada. Entonces, claro, pues no tendría ningún sentido ya ninguna Claro, conversación, no ¿no? tendría ningún sentido. Sí, sí, yo creo que sí que cualquier, no solo el hombre, sino que cualquier hipotético ser racional que tenga unas nociones lógicas puede llegar a entender, aunque sea de forma aproximada, ciertas partes de la realidad. Así que sí, yo considero que sí que podemos. No soy nihilista, no considero que nada valga, que todos los valores sean. También esto en lo práctico, no solo en lo teórico, no considero que los valores sean temas subjetivos ni temas, si bien pueden ser relativos en algunas circunstancias, no creo que todo sea absolutamente relativo o que no podamos, que todo sea incognoscible, no sostengo nada de eso. Así que sí, yo creo que podemos conocer cosas, aunque solo sean algunas y parcialmente, y entre ellas pues también sobre el tema de la existencia o la inexistencia de Dios o dioses, y no solo de estas entidades, sino de muchas otras similares. Qué bueno. Y, hombre, ahí partimos, yo creo, de un punto bastante común porque, por supuesto, yo también, o sea, el hecho de poder llegar a conocer cosas, y no solo en eso, sino en un matiz que me has puesto tú que también totalmente cierto, lo cual no significa que lo podamos llegar a conocer todo, ¿no? No sé con qué Claro, palabras lo acabas de decir tú, pero que yo estoy ahí también. O sea, yo exacto. cuando afirmamos la existencia de Dios, quizás una de las cosas con las que nos tenemos que enfrentar los creyentes a veces al hablar de estos temas es que algunas personas, no voy a generalizar porque no, pero algunas personas ya por el hecho de decir esto se piensan que tú estás postulándote como una persona que lo sabe todo. Y jamás, o sea, lejos de eso. Sí, sí, Casi te diría que al revés. De hecho, en la filosofía una de las cosas que yo he aprendido, y es verdad, que cuanto más sabe uno de Dios o de la realidad, pero claro. más se da cuenta de que mucho más le falta por saber. Entonces, en ese sentido, yo creo que cuanto más sabe uno de verdad, Ujú. eh, más humilde obliga a ser a su mente. O sea, en el sentido de, pues que queda tanto por saber. San Claro, Agustín decía esta frase, ¿no? Voy a citar a uno de mi equipo, pero que va muy acorde. San Agustín decía, si lo puedo entender totalmente, entonces no es Dios. Si lo puedo entender efectivamente. totalmente, entonces no es Dios. Y esto pienso que cualquier católico creyente firme, esto tiene que estar de acuerdo, evidentemente, porque Dios es infinito, ¿no? Entonces, bien, está guay, está bien, porque significa que podemos llegar a conocer cosas, no lo sabemos todo, pero vamos a intentar como explorar, ¿no? Eh, yo me defino como, por entrar en tema, ¿no? O sea, por supuesto creyente,
no solo creyente, en cuanto tengo inquietud intelectual, oye, podemos llegar a saber racionalmente, no solo por fe, sino racionalmente, por fuerza natural de la razón, que dice la Iglesia Católica, y esto está así en el Catecismo de la Iglesia Católica, o sea, esta es la enseñanza de la Iglesia, no es una cosa mía, ¿no? Podemos llegar a saber de la existencia de Dios. Entonces, yo esto sí que lo creo, ¿no? Yo esto sí que lo creo. Hablar de demostraciones de la existencia de Dios se me hace un poco más complicado. Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque demostración los solemos relacionar a una demostración matemática. Efectivamente. Claro. Entonces, eso yo no te sé decir una fórmula matemática que demuestre la existencia de Dios. Lo cual no significa que yo creo que llegamos a saber cosas que no han sido demostradas matemáticamente. Claro, en eso estamos de acuerdo, es decir, todo el conocimiento fáctico sobre el mundo, y eso incluye, seamos materialistas, dualistas o inmaterialistas, esto también incluye Dios, ¿no? Una hipótesis de lo que pueda existir o no en el mundo. Todo el conocimiento fáctico, por no ser puramente formal, por no ser puramente lógico o matemático, es siempre algo hipotético y que se puede reforzar con más o menos datos, más o menos argumentos, pero nunca es una demostración en el sentido este fuerte, que es realmente el uso riguroso del término demostración, ¿no? Que es una deducción, desplegar una consecuencia lógica sólida y que lleva a una conclusión, ¿no? Por modus ponens, modus tollens o por lo que sea. Efectivamente, nosotros no podemos hacer esto sobre temas que son fácticos, ¿no? Ahora bien, sí que, como tú bien dices, podemos tener argumentos, razones, datos, tal, para reforzar más unas hipótesis u otras, o unos sistemas hipotéticos y no otros. Entonces, yo creo que es un buen punto de partida. Y entonces tendríamos, aquí estaría el kit de la cuestión, ¿no? Sobre el tema de las divinidades, que es qué razones y qué datos refuerzan más o menos a un sistema, digamos, más inmaterialista o uno más materialista, y entre ellos, pues, cuál parece ser más victorioso en el estado actual de conocimiento. Sí, entiendo. Mira, ahora vamos a pasar a eso. Antes de eso, también, aunque no me quiero enrollar mucho en esto porque nos podemos perder, yo mismo me puedo perder mucho en lo filosófico, pero creo que existen como ciertos conocimientos, porque que aunque no sean demostraciones matemáticas, sí que son de rigor, ¿no? Que sí que son de Claro, claro. rigor serio, ¿no? Los principios filosóficos, ¿no? Es el principio de no contradicción, por ejemplo, ¿no? El principio de no contradicción, que una cosa no puede ser y no ser lo mismo, en el mismo sentido de lo mismo y simultáneamente. Esto es un principio de la razón que yo soy capaz de afirmar y no lo he hecho mediante una formulación lógica o matemática, pero existen ese tipo de conocimientos. Y luego todos los que tú dices, fácticos, ¿no? Fácticos. Esto lo saco ya aquí porque será importante. Hay una cosa que llamamos más adelante, ¿no? Un momentito, porque sí que igual disculpadme un segundo, ya está. Hablamos de fe y lo que pasa que la fe puede ser, yo distingo, ¿no? Fe divina, por así decir, o sea, la fe que Dios me da de algún modo, y lo que llamamos fe humana, ¿vale? O creer algo en el sentido humano. En el sentido en que cualquier ateo puede decir, oye, no me ha creído, o sí me he creído, yo le he creído esto, ¿no? Eso también lo vamos a llamar fe en cuanto es creer algo. Pues hay muchos conocimientos que llegamos a adquirir gracias a la fe. En ese sentido humano, me refiero. Por ejemplo, ¿dónde está el Mercadona? Yo le pregunto a mi madre manda por el pan y yo le pregunto, ¿dónde está el Mercadona para ir al pan? Y me dice, pues mira, si sigues recta esta calle y la segunda a la derecha, a mano derecha, justo te vas a encontrar el Mercadona. Yo todavía no he experimentado que he visto el Mercadona, no lo he visto, y sin embargo, creo que podría afirmar, quizás en esto distingues, pero yo creo que podría afirmar que sé dónde está el Mercadona, suponiendo que mi madre tenga razón. Mi madre me podría haber mentido, pero supongamos que me ha dicho la verdad, ¿no? Y en la mayoría de los casos no dudamos de ese tipo de afirmaciones y son ciertas, de hecho son ciertas. Entonces yo he llegado a un conocimiento de dónde está el Mercadona sin haberlo visto por fe, ¿no? Por fe, por creencia. Y este tipo de conocimiento es muy, o sea, es muy práctico y de hecho funcionamos así continuamente, ¿no? Sí, pero si me permites, deberíamos aquí aclarar bastantes términos, porque tú pareces identificar fe con creencia, ¿no? Si mal no te he entendido. Bueno, en fe, O con un tipo de creencia, claro, más bien dicho. a nivel de fe humana, sí, más o menos, no lo he distinguido, efectivamente, sí. Y luego hablas de tener ciertas certezas, ¿no? Redundancia sobre el Mercadona, ¿no? En este caso.
Pero claro, eso, y claro, al decir que es cierto, pues entonces también entraríamos en el tema de que es un conocimiento, ¿no? Que al fin y al cabo, al menos la noción clásica de conocimiento, ¿no? Que viene desde Platón prácticamente, es la noción tripartita del conocimiento, que es una creencia que sostiene como verdadera o cierta, no vamos a entrar ahora en más matices, y que podemos justificar como tal. Eso sería conocimiento. Así que lo que tú estás diciendo es que tienes un cierto conocimiento del Mercadona, ¿no? Porque efectivamente es una creencia, pero no solo es una creencia, porque tú mismo lo has dicho que es algo que es fiable, porque aunque no estás ahí, quizás ya has estado otras veces, o crees que tu madre o quien sea quien te comenta que está ahí el Mercadona, pues Que es ya alguien que no está. suele mentir, o que ya ha estado. O sea, vemos que es verdad que están utilizando una noción de creencia, pero no solo de sola creencia, hay algo más racional que Entiendo lo que suplementa dices. eso. Hay unos conocimientos previos, por ejemplo, con respecto a mi madre, ¿no? O que yo entiendo que mi madre para eso no me quiere mentir porque quiere comer pan. Entonces, entonces eso estás diciendo ahí, efectivamente. Vale, A sí, donde, a donde, a te donde quiero ir lo es cojo que 100%. quizás esto es un conocimiento, un tipo de conocimiento. Entonces, creo que también estaremos de acuerdo tú y yo en que hay diferentes tipos de conocimiento. Ya hemos hablado antes del conocimiento, digamos, más formal y matemático, más abstracto y demostrativo, luego de uno más fáctico, más contingente, más digamos, provisional, aunque también es el que tienen las ciencias y tal. Y ahora, al hablar de cosas como el Mercadona y estas, digamos, confianzas, ¿no? Porque al final parece ser que identificas fe pues, con tener una confianza, digamos, de comillas, probable, ¿no? Por lo que te dicen y unas razones y tal, ¿no? Podríamos decirlo así en general. Eso podríamos decir que quizás es un conocimiento más ordinario, un tipo de conocimiento ordinario, no por ello malo, Sí, pero ordinario digamos te que, por refieres a ejemplo, común, o sea, común como frecuente, te refieres a eso. exacto, sí. Es que es algo, digamos, no es exhaustivo como el conocimiento científico o filosófico, es un poco más, pues eso, mucho más provisional, quizás más cercano, digamos, también en términos generales, más cercano a la opinión que no al conocimiento más riguroso y no por ello inválido. Pues digamos que si queremos hablar quizás de temas sobre si existen o no existen entidades objetivas de la realidad, quizás, ¿no? Entidades independientes, con esto de objetivo me refiero, independientes de nosotros y lo que creamos o no. Si queremos saber eso con cierto rigor, aunque sea siempre de una forma aproximada, como hemos dicho, y conjetural, pero si lo queremos hacer con pleno rigor, deberíamos atenernos más que a reflexiones de confianzas probables, ordinarias, más a conocimientos, pues eso, lo más aproximadamente posibles a la realidad, que son los científicos y los filosóficos. Entonces yo creo que las razones y los argumentos que tenemos que utilizar tendrían que ir en este sentido, argumentos científicos y filosóficos. Yeah. Vale, ok, te entiendo. A mí lo que me pasa con eso es que lo entiendo más o menos a qué te refieres. Lo que pasa como que gran parte de la realidad la llegamos a conocer por ese otro tipo de caminos, sin negarte estos Claro, otros, ¿eh? Sin negarte claro, estos claro. otros, para nada. Pero gran parte de la realidad la llegamos a conocer por esos. Y de hecho, gran parte de los conocimientos científicos somos capaces de alcanzarlos porque primero ha habido varios pasos del otro tipo. Entonces, a mí, Efectivamente. entiendo que me digas de no poner todo el peso en ellos. Ok, ahora, Exacto. como descartarlos, me parecería como descartar quitarnos una parte del conocimiento. Y puesto que el conocimiento es amplio, como tú me has dicho, y estamos hablando de distintos tipos de conocimiento, como el conocimiento es amplio y queremos llegar a conocer, ¿no? Yo creo que ahí estamos igual. O sea, yo me lo dije así un día a mis 16 o 17 años y de algún modo lo puedo seguir diciendo. O sea, yo si existe Dios, quiero saber que existe. Si no existe, quiero saber que no existe. O sea, entonces, si estamos en esta postura, ¿no? Que es un poco apertura a la realidad, llamémoslo así, o a la verdad, yo creo que no haríamos bien en simplemente descartar un tipo de conocimiento porque no sea el total, ¿no? Pero entiendo un poco también lo que me quieres decir de, vale, no nos vamos a fiar solo, por así decir, sí, de ese tipo de conocimientos más por Exacto. creencia, no solo de eso. A mí me parece importante, y bueno, claro, por supuesto, además es que tienen mucha importancia que si lo descartamos, pues ya lo descartamos, pero tiene mucha importancia a la hora de argumentar a favor de la existencia de Dios y quizás más la historia de Jesucristo. Claro, o sea, hay cosas históricas. O sea, ¿cómo te demuestro filosófica y científicamente que existe mi padre? O sea, ¿cómo te lo demuestro a ti? Mi padre ahora mismo está a 100 kilómetros de mí y de ti no sé de cuántos, pero, o sea, ¿cómo te lo demuestro? ¿No? Claro. Es complicado. Y suponiendo que Dios exista, estaríamos hablando de que es una persona que es algo fáctico, eh, que también tiene ese tipo de identidad. Entonces, ¿cómo te demuestro algo? ¿No? Dios es distinto que mi padre, está claro, pero, pero creo que sabes por dónde voy, ¿no? O sea, que hay veces que hay cosas reales que existen y que hablar de su existencia o llegar a su conocimiento, bueno, implica el haberse encontrado con ello Sí, o sí. el creer ciertas probabilidades, como tú has dicho, ¿no? Sí, pero, Para a la... ver,
quizás no se me ha entendido. Yo no estaba negando el conocimiento ordinario, justamente eso decía, cuando decía que aunque es menor que el conocimiento científico-filosófico, no decía que fuera inválido precisamente por eso, porque lo necesitamos en nuestro día a día, como tú bien dices, sino cómo demostramos cómo podemos pensar con un mínimo de seriedad pues que existen nuestros padres o que soy hijo de tal, que luego siempre está, luego está eso, ¿no? Que podemos ir a hacernos un test de paternidad, una prueba de ADN, y eso sí que es muy fiable, eso sí que es muy exhaustivo, ¿vale? Por ejemplo, y así demuestro pues que soy hijo de tal persona o no demuestro, como venimos diciendo, ¿no? Que no lo eres, Exacto. Demostrar en este sentido que hemos dicho que quizás de que reforzamos muchísimo y nos aproximamos mucho a la realidad después de constatar esto, de contrastar esto, ¿no? Entonces, ahí mismo ya hemos entrado en esto, que hay conocimientos ordinarios y que son indispensables, pero conocimientos más filosóficos, científicos, que son más técnicos, más rigurosos, y por ello, sin descartar lo anterior, sí que es algo más aproximado, más riguroso. Entonces, obviamente, yo no voy a pedir que alguien que crea en Dios simplemente utilice argumentos filosóficos y científicos. Pues como tú bien has dicho, en ciencias también utilizamos ciertos conocimientos ordinarios, aunque sea un nivel de inicio de investigación o protocientífico, o incluso precientífico, sí. Y lo mismo pasa con filosofía y con cualquier otro tema. Entonces, yo no voy a pedir que rechacemos eso absolutamente. Ahora bien, sí que, como estábamos diciendo, centrémonos sobre todo en la parte de las razones. Entonces, yo creo que para que esto fluya, yo tendría que empezar preguntándote qué razones, argumentos o qué datos dispones para tú sostener, no hablaré de demostrar, como hemos dicho, sino más bien de contrastar y reforzar bien una hipótesis, pues una hipótesis filosófica o teológica en este caso, como podría ser la existencia divina, de una entidad divina. Ok, sí. Y diría, y de este modo ya respondo y añado a tu pregunta, ¿no? No solo hipótesis como filosófica o tal, sino de hecho, o sea, fáctica y experiencial, porque esto también de algún modo es bastante importante y me he ido dando cuenta de que tiene su importancia, ¿no? Como he dicho antes, la fe, sobre todo, la fe ya vamos a hablar de fe, ya nos entendemos, la fe divina, o sea, creer en Dios y en el Dios verdadero, ¿no? Porque con Manel hemos hablado muchas veces el tema de Zeus, tal, no sé qué. Bueno, para mí, entiendo que para un ateo, o sea, hablar de fe es meter en un cajón a Zeus, al Dios cristiano, a Mahoma y a cualquiera, y todos los puedes meter en un mismo bloque, y sin embargo mi distinción es mucho más, es distinta. Mi distinción es el Dios verdadero y todo lo demás. Y en todo lo demás está Zeus y está el ateísmo. ¿Sabes? Entonces, claro, tiene lógica, ¿no? Pero esa es la diferencia. Porque para mí la distinción no es Cristo o Zeus, sino la distinción es verdad y falsedad o falsedad. ¿Vale? ¿Y cómo llegas a esa verdad de que es tu religión de todas las miles que hay, que esa es la verdadera y tu Dios o entidad divina es la verdadera y no las demás? Vale, entonces, primero ahí habría que el tema de la trascendencia, ¿no? O sea, el tema de que exista una realidad como trascendente, una realidad que sí, que va más allá, tiene mucho que ver con la experiencia en general común de la humanidad y con la propia. El hecho de que parece que hay una tendencia muy grande a pensar en eso, el hecho de que somos capaces de abstraer mentalmente, o sea, que somos capaces de superar, o sea, una piedra, y esto filosóficamente no sé, voy a terminar mi frase, una piedra es incapaz de conocer a una piedra, y no porque no tenga neuronas, o sea, los seres en un nivel ontológico, en un nivel de la escala del ser, parece raro que sean capaces de conocerse a sí mismos. En cambio, en el ser humano parece que hay una capacidad de conocerse a sí mismo. O sea, no es simplemente que nos relacionemos con los seres humanos, sino que somos capaces de reflexionar sobre esa relación, ¿no? Pienso, sé que este es otro tema que podría dar muchísimo, ¿no? Pienso que los animales, incluso los más complejos, o sea, esos animales que llegan a tener sentimientos, que llegan a sentir tristeza, como pueden ser los perros o los chimpancés, que pueden tener tristeza, alegría, incluso que pueden tener sueños, ¿no? Creo que incluso esos animales nunca llegan a reflexionar sobre eso mismo. O sea, nunca tienen la capacidad de volver el entendimiento sobre sí mismo. Creo que para hacer eso hace falta algo que supere la materia. O sea, que la materia no tiene esa capacidad. Entonces ahí estaríamos hablando, esto es lo que han afirmado en el fondo casi todos los filósofos clásicos y algunos modernos, ¿no? Platón, Aristóteles, el tema Descartes. de una razón. ¿Cómo? Descartes también. Descartes también. Sí. Psicofísico, la glándula pineal. Sí, ahí Descartes, en mi opinión, se hace bastante lío, pero sí, pero sí.
Sí, Descartes es que es más dualista y separa la realidad totalmente en dos, ¿no? Aristóteles me parece que es mucho más rico y más complejo y en ese sentido se aproxima mucho más, porque Descartes al final pues reduce todo el problema de la glándula pineal, pero luego cómo solucionas el problema de la glándula pineal, ¿no? O sea, es un jaleo, o sea, al final es como ir echando atrás el problema para no solucionarlo. Creo que Aristóteles con su teoría de la materia y la forma, bien entendido, que mucha gente se cree que lo entiende, pero no es dualismo para nada, creo que da una mayor explicación, ¿no? Pero en el fondo, la capacidad humana de reflexionar sobre las cosas y, por tanto, de ponerte por encima de ellas. Y por eso somos capaces de llegar al conocimiento, conocimientos verdaderos, porque somos capaces de abstraer. Si no fuéramos capaces de abstraer, yo solo tenía el conocimiento de lo que yo he conocido y otra persona de lo que él ha conocido. Pero ¿qué clase de comunicación podemos tener entre él y yo? Más allá de sentimientos que hayamos tenido en común. Sería casi imposible. Pero el hecho de que podamos hablar, o sea, el lenguaje formal, el lenguaje, no simplemente un silbido de peligro, ¿sabes? Una relación que solo puede haber en los animales, o sea, un aullido y entonces avisa a la manada y tal. No, el hecho de poder expresar lo que interiormente yo he concebido mentalmente. O sea, la diferencia que hay entre lo que hacen los animales y esto no es para nada degeneración del animal o desprecio del animal, al contrario, es una exaltación de lo que el hombre es capaz de hacer, ¿no? Entonces, creo que experimentamos esto. Y dentro de ese ámbito, la mente, curiosamente, se abre a una realidad que no ha visto ni oído ni tocado, que es Dios. O sea, de repente aparece la idea de Dios, un ser infinito. ¿Cómo puedo pensar yo en un ser infinito cuando yo mismo constato, evidentemente, que no soy infinito? ¿Cómo mi mente se abre a eso, no? Entonces, Esto es Descartes. Bueno, pues esto es... Supongo que Descartes lo hará. Yo en su día leí algo de Descartes, no mucho, pero sí, esto está en toda la filosofía. O sea, en el fondo es que, o sea, Kant lo decía. Hay dos cosas como decía él, hay dos cosas que me admiran profundamente. Cielo y lo que tengo que hacer. El cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí, ¿no? Exacto. Es que o sea, la mente humana de repente se sitúa ante un horizonte que es mucho más grande que ella misma, que la propia mente. Entonces, parece que se abre una dimensión que no es meramente material, ¿no? Pero, ¿me permites? Sí, por Recapitulemos lo que has dicho hasta ahora. Tu razonamiento sería básicamente, podemos pensar, tenemos autoconciencia, y tú sostienes que los animales pueden tener ciertas facultades cognitivas, de pensamiento me refiero, pero no tienen una autoconciencia. No, es que claro, ya es un lenguaje, ok. No, neuroconciencia sí. Autoconciencia. ¿Crees que no tienen? Es que autoconciencia depende. O sea, claro, el perro siente el dolor de su pata. Pero si mal no he entendido, todo este razonamiento es abstracción. Donde yo te pongo la crucial es en la abstracción. Es el conocimiento racional. Es el conocimiento racional. O bueno, sí, bueno, vale. De acuerdo. Pero sí. lo que tú me estás diciendo es de que nosotros tengamos, de que existan, porque no tenemos ni por qué ser nosotros, de que existan unos seres racionales, ¿tú crees que esto refuerza, digamos, abductivamente, que una abducción no es un razonamiento deductivo de lo general a lo particular, ni tampoco es inductivo de lo particular a lo general, sino digamos que es algo intermedio que indica, en el que haces una conjetura y tienes varias razones para pensar que es lo más plausible es tal conjetura sobre otras, ¿no? Entonces, yo creo que tu razonamiento aquí está siendo abductivo. Dices, como existen seres racionales, es plausible pensar que hay una entidad divina. Vale, no ha sido exactamente ese mi argumento, aunque ese es uno de los que se usan, lo sabes, evidentemente. O sea, el hecho de que exista la razón y la racionalidad, aunque no es exactamente lo que yo he dicho. Lo que yo he dicho no es una prueba propiamente. O sea, lo que yo he dicho es, somos racionales, eso he partido por ahí, y esa razón experimentamos que se abre a lo infinito. Entonces, no es que porque exista algo racional, hay un matiz de diferencia, creo. O sea, no es porque exista algo material, yo deduzco que tiene que haber algo, sino que es que como somos racionales, no como somos racionales, y esa razón parece, no solo en Chema, sino que parece que en la humanidad se ha abierto a eso. De hecho, cualquier ateo llega a pensar en Dios, aunque piense que no existe. Vale, ya entiendo por dónde vas. Claro, entonces es más bien un argumento de experiencia, más que una deducción o una abducción. ¿Vale? Eso tiene varios problemas. No, porque muchísimos. Yo no me puedo apoyar. No, lo entiendo. Claro, es un argumento muy anecdótico. Basarse en la experiencia ya no científica que es sistemático, sino en una experiencia personal es algo anecdótico, es algo bastante endeble. Te entiendo. No, supongo que la fuerza del argumento no está en decirte, porque si yo te dijera, oye, mira, yo he visto a Dios, nadie más la ha visto, pero yo lo he visto, créeme, sería súper endeble. Supongo que la fuerza de mi argumento ahí no está en solo yo, sino en todos los hombres. Todos los hombres se abren. No todos los hombres creen en Dios,
todos los hombres se abren a la realidad de Dios. Pero Entonces, cuidado, eso tiene mayor fuerza. Tiene mayor fuerza, sí, porque yo pero, te estoy afirmando que el 100% de los hombres hacen esto. Entonces no está pero mal, no, son muchos no creas millones. no creas que tanta fuerza, porque realmente, a ver, un anecdotismo no depende del número de personas. O sea, si alguien suelta un argumento anecdótico, como el clásico "yo he visto un ovni ayer mientras paseaba por la noche", por mucho que hayan 400 millones de personas que digan que ellos han visto un ovni, sigue siendo un argumento anecdótico. Es decir, que sigue siendo algo que no tiene, o sea, para que realmente sea certero, tiene que haber una indagación exhaustiva detrás y sistemática, no solo una experiencia personal de una o de miles o infinitas personas incluso. Entonces, no creas que eso refuerza mucho lo que tú dices. Pues que además yo creo que tu argumento va más allá, porque tú dices, yo creo que ni siquiera es experiencial tu argumento, yo creo que lo que tú me estás diciendo es, hay seres racionales que pueden concebir cosas infinitas, atributos infinitos que son los propios de las divinidades. Y por lo tanto, eso es un refuerzo, digamos, a la conjetura de que existe lo divino. Sí, Yo creo obvio, que eso tampoco es del todo correcto. Esa inferencia no creo que sea correcta. Primero porque asumes el dualismo psicofísico, que precisamente ya se rechazaría desde el materialismo. Asumes que las capacidades mentales cognitivas, de abstracción racionales y de los infinitos que podemos imaginarnos, tú crees que todo esto ya está en un plano que sobrepasa la materia, antes lo has dicho, que no era puramente material. Sí, sí. Por eso no tiene por qué ser así, necesariamente. O sea, yo estoy de acuerdo contigo, y en eso estaremos de acuerdo, y ahora voy a decir algo en lo que seguro que estamos de acuerdo, que no todo es puramente físico, ¿eh? No todo es puramente físico. Hay otros niveles de realidad, pero todos estos niveles de realidad también son materiales. El nivel biológico, el químico, perdón, el biológico, el psicológico y hasta los sistemas sociales son todos sistemas materiales que cambian, que tienen ciertas energías, sus componentes, una dinámica, unos cambios que se mantienen. Entonces, todo esto es materia. Todo esto son cosas Sí, materiales y sistemas materiales. Y ahí hay la un... psicología, la psique también es bien material. Sí, ahí me di cuenta de que, claro, sí, es un tema, y yo, física y esto, me temo que lo siento, soy un inculto declarado y total. Se está, claro, o sea, el concepto de materia se está ampliando mucho, se está ampliando muchísimo. Yo me di cuenta de esto. Entonces, que no digo que no sea legítimo, ¿eh? Pero es verdad que en ese sentido, claro, si ya llega un momento en el que el concepto de materia me da la impresión de que en física casi se está ampliando a comportamientos, a actuaciones, a efectos. Entonces, claro, si hacemos eso, claro, prácticamente estamos reduciendo materia, prácticamente, a ser, al concepto filosófico de ser. Si la definición de materia se llega a identificar con el concepto matemático de ser, entonces, claro, yo no puedo, o sea, evidentemente, para mí Dios es el ser por excelencia. O sea, Aquí, no hay nada más allá del ser, eso es una cuestión filosófica. yo creo que aquí se están mezclando varios términos, porque una cosa es el ser, otra cosa es, o sea, yo sí que entiendo que me dijeras, es que estás identificando lo real con lo material. Y yo te diría, sí, efectivamente, porque considero que realismo y materialismo van juntos y que son dos cosas diferentes, es decir, son conceptos coextensivos, que esto significa que los dos abarcan lo mismo, pero son cointensivos, cointensivamente diferentes. Es decir, que uno significa que lo real existe y el otro que lo material existe. El materialismo diría que todo es material y el realismo diría pues que hay cosas reales en el mundo y luego ya en un plano más, digamos, de conocimiento que podemos conocer. Yo creo que estas tesis se pueden complementar completamente. Y ahí sí que te digo, te doy la razón. Sí, yo estoy afirmando que todo lo real es material, que ahí son coextensos estos dos conceptos. Pero no estoy diciendo que todo ente sea material, porque yo también considero que hay entidades, digamos, con que las finjamos nosotros son inmateriales, y aunque sea por convención, y ahí sé que tú discreparás, pero yo sí que sostengo que hay ficciones inmateriales. No todos los entes que pensamos son materiales, o sea, que son inmateriales, aunque realmente yo sostenga que eso no existe per se. O sea, ahí tú ya sé que afirmas, a ver, discreparás. sí, aquí me has sorprendido porque no me lo esperaba. O sea, afirmas que existen entes no materiales. Fingidamente, sí, por convención. Ok, las notas que le quieras poner a eso, ya me da igual. O sea, digamos, por convención, en plan, esa es como la causa o, vale, son los accidentes, por así decir. Pero afirmas que existen entes no materiales. O sea, una realidad, Importante. o sea, una realidad inmaterial. No estoy diciendo, aquí está vale, la clave okay, del matiz. por eso te he preguntado, para que me aclares. Sí, ahí está la clave del matiz. No estoy diciendo que hayan seres inmateriales reales, o no reales en el sentido de factuales. Estoy diciendo que si bien las matemáticas, por ejemplo, son entidades conceptuales y por lo tanto
cuando las pensamos, se nos muestran perceptivamente o experiencialmente, como decíamos antes, inmateriales, realmente no lo son. Pero nosotros las manejamos por convención como lo que son ficciones. Una ecuación no tiene energía, no cambia. Un teorema es para siempre, una demostración matemática es para siempre, porque son a un nivel de abstracción. Pero eso no es algo que realmente exista. No está inscrita una ecuación en los átomos, en una célula, en una órbita de un planeta, no está ahí las leyes de Kepler ni nada similar. No. Todo eso son conceptualizaciones nuestras. Esas conceptualizaciones son cerebrales, conductuales, simbólicas y culturales. Todo eso es materia. Vale, y nosotros son cerebrales, o sea, se pueden reducir a neuronas. Parece inmateria, pero no lo es en el fondo. Vale, o sea, vale, ok. Vale, entonces ya cuando dices que son ficticiamente no materiales, te refieres a que la mayoría de personas dicen que son no materiales, pero para ti son materiales. No es un argumento que dependa de las personas o del número de personas, pero vale. No, pero al decir ficticio tú te refieres a eso, te refieres a que... Cuando digo ficticio es que es algo que tomamos por convención, que es algo que no se da. Que aparentemente es inmaterial, ¿no? Pero exacto, que de hecho, tú me dirías, de hecho, es reducible a unas neuronas. Voy a decir neuronas, seguro que tú me podrías hacer 10 matices, sí, pero... Más cosas, pero sí, a materia. Estamos hablando de teoremas y tal, entonces ficticias. Vale, entonces en ese sentido tú lo reduces todo a eso, al final a materia, neuronas, energías, supongo exacto, que ahí energías... Es un matiz importante, porque si te fijas, no lo estoy reduciendo puramente a lo físico, a las 4 fuerzas fundamentales, electromagnetismo, fuerza nuclear fuerte, débil, gravedad, no. Yo considero que hay diferentes niveles de emergencia, que también es un proceso material. Por lo tanto, hay niveles físicos, químicos, biológicos, psicológicos y sociales. Sí. Y todos son materiales. ¿Tú conoces a John Searle? Sí. Vale, yo hice mi trabajo de fin de grado sobre él, sobre John Searle. Sí. Es que me estás hablando de todo eso, claro. Entonces es súper interesante. Se acerca bastante a estas cuestiones. Claro. Nada, como curiosidad, claro, me estás hablando de emergencia y tal, y yo le tengo que preguntar. O sea, no soy ningún experto en él, ¿vale? Parece que al decir eso yo no tengo, pero sí que le leí un poco y sé más o menos de qué habla y toda su crítica y tal. Vale, o sea, claro, ahí entramos en una serie de conceptos de matiz, me parece como muy materia, que exactamente la materia y tal. Claro, o sea que se me hace quizás más espeso en el sentido de abordarlo, porque se nos mezcla también un lenguaje que no es nada fácil de hacer, si es que lo están intentando hacer, pero mezcla un lenguaje físico actual en la era de la física cuántica con un lenguaje filosófico más tradicional. O sea, claro, no, es muy complicado. Me parece que es muy complicado, yo al menos no te lo sé abordar. Sí, el hecho de que existen como una serie de realidades, hablo muy filosóficamente, pero una serie de realidades que están más allá, que no se reducen simplemente, eso sí que lo afirmaría yo, que no se reducen simplemente a lo tangible. Te voy a decir a los 5 sentidos, ¿no? A los 5 sentidos por reducir, teniendo en cuenta que una neurona es algo que se percibe con los 5 sentidos, ¿vale? O sea, yo ese campo de realidad, neuronas, átomos, aquellas explicaciones para los movimientos de esas neuronas, que yo entiendo que a energías nos estamos refiriendo a esto, pero es que es muy interesante porque, súper interesante porque, o sea, los ángeles, la existencia de ángeles. Yo creo en la existencia de ángeles con toda la Iglesia Católica. Claro, los ángeles creemos que actúan en la realidad, que actúan, ¿no? Que actúan y que podemos ver de algún modo ciertas obras suyas, ¿no? Quizás el caso más hollywoodiense de esto es el caso de los ángeles caídos, los demonios y las posesiones diabólicas. Yo creo que es un ángel que actúa en la realidad y veo sus efectos. Claro, si una persona, ya por el mero hecho de yo ver sus efectos en la realidad, simplemente por eso, ya los reduzco a un mundo material y por tanto niego que eso sea una realidad más allá de la materia, claro, a mí lo que me parece es que en el fondo eso es bueno, no en el sentido despectivo de la palabra, pero es un prejuicio intelectual. O sea, como yo todo lo voy a reducir a cuestiones materiales, si hay algo inmaterial que puede influir en la materia, ya está, no es inmaterial, ¿no? Porque de hecho, si puedo actuar, entonces ya no es inmaterial. Entonces ahí, claro, había que definir qué tipo de seres, ¿no? Qué tipo de seres estamos hablando y qué tipo de influencia. Pero es que yo creo que Dios actúa en la materia, claro, evidente, los milagros o la misma creación. Es que creo que de hecho si todos existimos ahora es porque Dios nos está manteniendo en el ser. Entonces hay una comunicación entre lo que yo llamo trascendente y lo que no llamo trascendente. Hay una comunicación que yo afirmo. Si solo por el hecho de que hay una comunicación ya
imagínate que es real este Dios, el en que yo creo, ¿vale? Te lo pongo como imaginación. Un Dios trascendente que es capaz de influir, a mí me da la impresión de que, y me corriges, desde tu punto de vista, suponiendo que ese ser exista, desde tu punto de vista, suponiendo que ese ser exista que influye en la realidad, ya lo reducirías a cuestiones materiales. Entonces, sería muy raro hablar. O sea, porque, bueno, muy raro hablar, quiero decir. No sé si me entiendes, Sí. un poco lo que quiero decir. Por ejemplo, que tu perspectiva ya automáticamente lo... Pongamos un ejemplo. Pongamos un ejemplo para ser prácticos. Digamos que donde tú ves una posesión, yo vería un enfermo mental, por ejemplo. No me refiero exactamente a eso. No me refiero exactamente a eso. Donde tú ves un milagro, yo veo que hay una explicación causal y que se puede explicar perfectamente. Claro, esto sucede, claro, pero no me refiero, no me sabía explicar. O sea, no me refiero exactamente a eso, ¿no? Quiero decir que con tu concepto de materia, que tampoco sé si he entendido del todo, porque yo me... Es un poco, pero un concepto amplio que mete cualquier tipo... Es que me da la sensación de que ese concepto de materia metes casi cualquier tipo de actividad. O sea, entonces, o casi cualquier tipo de ente. Ya sé que luego me has dicho lo otro, pero en el fondo tú, cuando has hablado de ente ficticio, o sea, has dicho ficticio porque tú en realidad crees que no es ficticio, que es un ente material. Entonces... No. Es que igual no te he entendido bien. A ver, además es complejo porque es bastante abstracto. Pero digamos que tenemos que separar un nivel de análisis de lo que es la realidad misma, digamos, ontológico, de algo, digamos, más epistemológico. O sea, para que nos entienda la gente que nos vea. Hay que separar más. Que ya estamos... Lo siento, Manel. No. Adelante. Vosotros hay que separar. Es vuestro tema. Adelante. Hay que separar más, como decía, un nivel de análisis más ontológico, que sería el estudio de las cosas tal cuales son. Hay que separar eso de un nivel de análisis más de conocimiento, lo que nosotros podemos conocer y también percibir. Cuando hablo de ficciones y de que estas son inmateriales y que hay entidades inmateriales y que son todas ficciones, me refiero a que en último término, a nivel ontológico, efectivamente, todo lo real es material y que eso es algo irreal. Y para ser algo irreal, tiene que ser algo... Para no entrar en colisión con el materialismo, tiene que ser algo que, en último término, una falsa percepción. Y esa percepción es... Sí, entonces te he entendido bien. Es todo material. Pero ojo, porque a nivel conceptual, claro que yo puedo admitir que nosotros cuando percibimos y tal y hacemos todo esto como convenciones, sí que manejamos entidades que son inmateriales, aunque sea fingidamente. Entonces, es un pequeño matiz, pero yo no estoy diciendo que cualquier cosa sea materia. Porque entonces, claro, podría decir que Dios, incluso una entidad, ya entiendo por dónde ibas, incluso una entidad que hubiera, una entidad con atributos divinos y propiedades también antropomórficas, porque también tiene algunas como la inteligencia o tal, ha creado todo el universo. Y yo diría, muy bien, pues eso es material. Y ya está, y así se acabaría el debate. Yo no estoy diciendo eso. A eso me refiero, y entonces los dos tendríamos que decir, ok, tú me dirías, ok, y sin embargo seguiríamos a eso. A eso es a lo que me refiero. Vale. Por eso decía antes que me daba la sensación de que ese concepto de materia se estaba ampliando a ser, a lo que para mí es ser o filosóficamente es ser. No. Porque, no, para nada, es casi cualquier ser. Entonces, no. Vale. O sea, por donde yo voy es que todo aquello que más es algo que se defiende de, bueno, no es algo exclusivo porque ya lleva tiempo postulado, pero digamos que desde lo que yo más tiendo, que es al materialismo sistémico, ¿no?, y emergentista, se entiende por materia, que más sería un concepto no puramente físico, sino filosófico, como decíamos antes, ¿no? Porque en física se habla de masas, se habla de campos, se habla de energía, y todo eso es material a nivel filosófico. A veces los físicos identifican masa con materia, pero eso es una confusión. Realmente, tanto la masa como los campos, como la energía electromagnética o la que fuera, todo eso es materia. ¿Y qué entendemos realmente por materia? Por lo que es la materia, ¿no? Lo que tú me decías, ¿qué entiendo yo por materia? En primer lugar, la materia como tal es un concepto, porque no la tenemos, digamos, no es algo que esté allí toda reunida, es un concepto, es una colección de cosas materiales, de lo material. Y entonces, ¿qué es lo material? Entonces, aquí hay un matiz. La materia, como tal, es también una ficción, es un concepto. ¿Pero qué es lo material? ¿A qué refiere esa materia? Lo material, ese particular, son todas aquellas cosas que disponen de cierta energía y aquellos sistemas que tienen una entropía. Eso es lo que yo entiendo por materia. Entonces, no todas las cosas, ni todas las entidades son materiales, porque, como hemos dicho, los conceptos en sí mismos, que nos aparentan inmateriales y que serían ficciones desde mi enfoque, todas esas cosas no tienen ni energía ni entropía. Un teorema matemático no tiene entropía ni energía. Un Dios como el tuyo
tampoco no tiene ninguna energía ni cinética, ni potencial, ni electroquímica, ni calorífica, ni nuclear, ni nada de eso, ni tampoco tiene ninguna especie de entropía. Así que eso sería inmaterial y bajo el sistema que manejo sería una ficción, una ilusión y algo irreal. Que si se hipostasia, si se reifica, ahí se estaría cometiendo un error. Y por eso yo soy materialista ateo y tú no. ¿Qué quiere decir reificar? Perdona, Óscar, has dicho si se reifica. Pues eso es como reificar y hipostasiar, que se puede utilizar prácticamente como sinónimo, significa cuando tú le das sustancia a una cosa que no tiene sustancia. Por ejemplo, piensas que el color amarillo, que es algo que nosotros percibimos, es algo subjetivo, pues que es algo que realmente tiene como, digamos, cuerpo y es ajeno a nosotros, ¿no? Que el color amarillo está vagando por el cosmos sideral o pues, igual con ecuaciones, pues una ecuación que pensemos que está inscrita ahí en los orbitales de un átomo o, ¿sabes? O en donde sea. Todo eso es hipostasiar, considerar que una idea que, como hemos dicho desde el materialismo, es algo, una ilusión, es algo conceptual, una ficción, considerar que tiene una independencia propia y autónoma, como las cosas materiales, eso es, desde el materialismo, una hipóstasis, una hipostasiar algo, una reificación, reificar algo. Como hemos dicho, son términos técnicos que se pueden utilizar como sinónimo. Es lo que creo que hace Chema y todo buen creyente. Okay. Una pregunta, porque tú me has hablado de esas ficciones, ¿no? Y has hablado tanto del teorema como de Dios. Para ti, entiendo que no tiene el mismo tipo de realidad, ¿no? Porque entiendo que el teorema matemático sí que tiene una influencia y algo real es, en el sentido de que de algún modo se da en la realidad, entiendo, el teorema verdadero, el teorema que funciona. Y Dios entiendo que para ti no, pero al hablar los has equiparado. ¿Cómo los distinguirías? O... Es una muy aguda observación la que has hecho, Chema. Es muy, o sea, más pertinente no podía ser lo que has dicho. Efectivamente, considero que tienen el mismo estatus ontológico y esto te va a sorprender. Considero que las matemáticas puras y abstractas y la lógica y los conceptos y la imaginación y Dios tienen el mismo estatus ontológico como ideas y como ilusiones que no cabe reificar. Ahora bien, y aquí está el matiz, mientras que las matemáticas son algo congruente, exacto, que podemos utilizar para modelar, exactificar y clarificar conceptos, Dios como una hipótesis fáctica no es algo que sea necesario para la investigación más rigurosa. Incluso yo creo que en esto podemos estar de acuerdo en que incluso si existe Dios, y yo podría incluso admitir que existe, pero que la investigación científica y filosófica no tendría por qué requerir de la hipótesis de Dios para llevarse a cabo. En cambio, sí que necesita herramientas lógicas y matemáticas para llevarse a cabo. Entonces, por eso considero que las matemáticas y las lógicas, si bien también son ficciones, sí que son muy útiles para representar la realidad, porque nos permiten aproximarnos mucho a esta. Ya, claro, lo que pasa que... Disculpa un segundo, por clarificar esta idea, ¿no? Si yo lo he entendido bien, lo que tú dices es que la diferencia sería en que un teorema, digamos, tiene una correspondencia con la realidad, porque tú ves que se cumple, que cuadra, pues, digamos, sería un mapa de la realidad, de cómo funciona la realidad, ¿no? Algo que nos sirve para un posible mapa, y sin embargo, la hipótesis de un Dios sería como otras hipótesis, fantasía, y no tendría nada que cuadre en la realidad, pero en lo que veamos una correspondencia. No necesariamente tendría por qué sernos algo posiblemente útil. En cambio, la lógica y la matemática sí que es algo que posiblemente nos es útil. Y también yo, aquí hay que hacer un matiz, no me coman los matemáticos. Yo considero que la investigación matemática pura es completamente científica, aunque sea formal, y que indagar en la abstracción matemática, por mucho que sea algo ficticio, considero que es algo plenamente riguroso y muy especializado y científico, que luego puede tener, como digo, su utilidad práctica para la investigación más empírica y científica y de argumentos filosóficos y tal. Y algo que no tiene Dios. Digamos que tú crees que la diferencia entre un teorema, una matemática, una lógica que funciona, sería, digamos, que luego tú la aplicas y ves una coherencia de eso con la realidad que observamos ya y que conocemos, y el Dios no. Te lo digo por verla, por entender, porque me haya perdido un poco ahí. Porque yo entiendo que ya no es solo una coherencia. Pero sí. Chema, dime. Perdón, sí. Entiendo que no es solo una coherencia lo que dice él, sino que de hecho veo que funciona y me sirve para explicar cosas, ¿no? Ya no solo que puede funcionar para ello, porque hay muchísima matemática que no tiene aplicación ninguna ahora que sepamos la realidad misma. Claro. Pero es algo matemática teórica pura. Sí, claro, es una pasada. Vale, ok. Dos cosas y una solo de pasada como comentario. Si quieres entrar en ello me
tranquilamente, ¿vale? Pero si no, lo comento y paso a una segunda cuestión. La primera, sobre lo que acabas de decir, que entiendo lo que dices, tiene su sentido, su lógica, me da un poco, entiéndeme, o sea, me da como pena renunciar o reducir el conocimiento que yo tengo de la realidad a si me ha sido útil o no me ha sido útil para explicar ciertas cosas, ¿no? O sea, como que yo entiendo el conocimiento en un sentido un poco más amplio, en el sentido de descubrir si están o no están y no hacer depender la categoría ontológica de Dios, porque tú me has dicho así, o sea, Dios y los teoremas, lo que pasa que es que Dios parece que no me hace falta para explicar y es un parece que, porque tampoco es seguro que no me haga falta, sino parece que, y los teoremas estos verdaderos me han servido, ¿no? Entonces, eso es lo que parece que ha distinguido la calidad ontológica de un teorema o de Dios. Igual no estás de acuerdo con él. No es del todo así, o sea, yo no he dicho parece. Yo lo que digo es algo un poco más contundente, digo, la lógica y la matemática nos es útil. Incluso las partes que ahora no nos son útiles pueden llegar a serlo. En cambio, no necesariamente, ojo, que esto es otro matiz importante. Ni siquiera estoy diciendo que Dios no pueda ser útil en alguna circunstancia y para alguien, obviamente esto, claro que sí. Pero no necesariamente para la investigación filosófica y científica se requiere, ni podemos pensar que algún día se tenga por qué requerir de alguna hipótesis divina. Entonces, simplemente por esta diferencia, considero que el conocimiento formal nos es útil para la investigación científica. Y ahí sí que considero que el conocimiento formal nos es útil, pero yo no estoy diciendo, yo no soy instrumentalista, que instrumentalista significa que consideras que el conocimiento es útil y que simplemente puede servir más pues para hacer predicciones exitosas y buenas observaciones. No estoy sosteniendo eso, considero que eso es algo deseable y que hace el buen conocimiento filosófico y científico. Pero yo estoy contigo en que el conocimiento no solo se reduce a su utilidad. Creo que el conocimiento formal, en buena parte, sí. Pero estoy de acuerdo contigo en que el conocimiento en general intenta ser realista, ¿no? Y como buen realista crítico que soy, pues yo quiero ir a las cosas mismas, no solo a lo que me es útil o lo que me aparenta útil. O sea, no iba por ahí en eso, ¿eh? Sí, Estoy de acuerdo contigo. Sí, útil me refiero un poco a lo que has dicho. O sea, como te he hecho la pregunta de los teoremas y Dios y qué diferencia hay y un poco la distinción, el matiz que has puesto entre ambas ha sido esa. Ahí sí, pero no en todo. Y ahí es donde tú dices, los teoremas matemáticos existen, son reales, es una parte de la realidad, y Dios, más allá de la ficción, no. Más allá de la ficción. Es que igual digo tus palabras y tú no estás, o sea, dices, no, es que yo no lo diría así, ¿no? Ya está bien porque así nos entendemos. Yo no digo que los conocimientos lógicos y matemáticos estén en la realidad para nada, porque eso sería, como he dicho, sería un idealismo, sería una reificación, ¿no? Pensar que hay inscripciones lógicas en las cosas materiales. Yo no pienso que haya en la realidad una ecuación. Yo considero que la primera ecuación vino con el primer ser racional que la pudo conceptualizar, no antes. Y cuando el ser humano muera, no habrán matemáticas. Habrán libros que recojan, si queda alguno, pues inscripciones de los anteriores seres que los construyeron ordenadores, tal. Pero como tal, no considero que las matemáticas sean reales en ese sentido ontológico. Lo son en un sentido más epistemológico, de deducciones, de lo exactas que son y lo útiles, y ahí sí, lo útiles que pueden ser para la investigación científica. Por eso yo considero que las matemáticas y la lógica son ciencias formales. Yo en eso estoy completamente de acuerdo. Y la investigación en estas es completamente relevante, aunque sea una ficción. En cambio, la diferencia que establezco entre estas y Dios sí que es por su utilidad. Pero no digo que todo el conocimiento sea útil. Ya, ok, perfecto, está bien el matiz. Ok, sí, está bien. Pero digamos que en el plano para distinguir a Dios de lo otro, sí que... No digo que sean reales, no digo que sean reales. Ya te digo, es que me he dado cuenta... Claro, son ficciones ambos. Claro, es que me he dado cuenta que cuando yo digo realidad, me refiero a todo el conjunto del ser, por así decir. Entonces, yo me acabo de dar cuenta justo ahora que tú cuando dices realidad, no, porque tú sacas de la realidad lo ficticio, ¿no? Lo que tú llamas ficticio lo sacas fuera de la realidad. Sí, real. Entonces, por eso tú dirías que un teorema matemático no es real, ¿no? Exacto. Vale, ok, lo ves. Esto te lo acabo... Claro, yo te lo acabo de entender ahora. En el sentido que es exacto y que independientemente de lo que nosotros deseemos, da unas consecuencias y unos teoremas con unas reglas de inferencia precisas. Y eso sí que podemos decir que es objetivo y que es real, pero real en el sentido ontológico de las cosas tal cuales son y que están ahí en la realidad desde mi enfoque es material, pues efectivamente no son reales. Es que, claro, usamos conceptos a veces con diferencias. O sea, cuando tú dices realidad ontológica, claro, es que para mí realidad ontológica es que eso incluye el teorema matemático, porque tiene un cierto de realidad. Te diría un tipo de realidad más con lenguaje más filosófico clásico, pues intencional, clásico, racional. O sea, un tipo de realidad, pues eso, racional. No material, en el sentido de que evidentemente yo sé que el teorema no está dando vueltas a Saturno. O sea, no por poner una imagen tonta, pero más entendido como el color amarillo, ¿no? O sea,
O sea, yo soy muy consciente de eso y sin embargo afirmo su realidad. Afirmo que existe. Lo que pasa es que es un tipo de existencia distinto de lo que yo diría es puramente material, ¿no? O tangible. Entonces ahí es verdad que manejamos conceptos como que se nos entremezclan. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿A qué nos estamos y refiriendo? no solo conceptos, sino a la forma que tenemos de referirnos, pues también para ti, obviamente, no solo que utilices una noción diferente a la mía, que en eso pues nos podemos poner de acuerdo en un diccionario y ya está. No, es que eso es perfectamente, sí. Lleva tiempo, No pero es se puede hacer. Es lo que estamos haciendo, de hecho, aquí mismo, ¿no? Con Manel y tal, es lo que estamos haciendo aquí. Pero no solo es eso, sino que tú piensas pues, que efectivamente denota algo más a lo que yo no estoy dispuesto a aceptar, ¿no? Y eso es porque ahí chocan dos sistemas. El sistema, digamos, más materialista o más idealista y un sistema más materialista, como es el mío. Y es aquí donde viene el kit de la cuestión. Y esto lo voy a enlazar con algo que has dicho antes. Vale. Tú antes has dicho algo muy interesante y que también es muy importante. Dices, a veces parece que los ateos y los materialistas ya asumen pues, que todo es materia. No en el sentido que decía antes de que toda entidad sea material, no, pero que incluso parece que presupongamos ya la tesis que queremos demostrar, que hagamos una petición de principio. Eso es algo que antes también un poco sugerías con lo anterior. Sí, lo he Y en cambio también los ateos muchas veces dicen que son los teístas y los creyentes y tal, los que muchas veces también tienen una petición de principio, pero que ya asumen que como que existe un inmaterial y tal, pues parece que hay un choque en el que nadie puede tener la razón y eso nos convertiría ya en agnósticos y nadie puede saber quién tiene más razón. Y es aquí es donde está un punto clave. Yo considero que efectivamente el materialismo, como venimos diciendo, que son todo hipótesis, todo el conocimiento filosófico, incluso científico también, por aproximado que sea, es siempre tentativo y provisional. Pero ahora mismo, con el state of art, ¿no? el estado del conocimiento que tenemos ahora mismo, ¿no? de las disciplinas filosóficas y científicas, yo considero que el materialismo es la hipótesis, o digamos el sistema de hipótesis, que es privilegiado sobre el inmaterialismo. Porque, y aquí está la clave, sí, considero que el materialismo tiene una sinergia con el conocimiento científico del que el inmaterialismo carece en enorme medida. No diré completamente, pero en enorme medida. Y eso le beneficia y hace que el materialismo salga victorioso y digamos, claro. Pues entonces, con los conocimientos actuales podemos decir que todo es material y que Dios ni ninguna otra cosa reificada existe. Claro, pero mira lo que tú acabas de hacer. O sea, tú me acabas de decir que el materialismo es perfectamente armónico y encaja mucho mejor con el conocimiento científico, que es el que me vale, y los otros no. Claro, es que el conocimiento científico trata exclusivamente sobre lo material. Pero entonces, claro, es que el materialismo encaja perfectamente con aquel tipo de ciencia que o sea, ¿sabes? El materialismo encaja con aquel tipo de ciencia que se encarga de lo material. Perfecto, estoy de acuerdo. Y si hay una serie de realidades que la ciencia no es capaz como de tocar y que también existen, tu afirmación sería verdadera y no se negaría su existencia. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ojo, sí, sé por dónde vas, pero no es exactamente lo que yo he dicho, porque yo no estoy reduciendo claro. la filosofía a la ciencia. Y solo a lo mejor se puede Has dicho el conocimiento científico, entonces yo ahí entiendo. Pero estoy hablando de conocimiento filosófico en sinergia con el científico. No estoy reduciendo la filosofía a la ciencia. Pues entonces si me incluyes la filosofía trasciende, digamos, va más allá del conocimiento especializado científico. Yo creo que estamos de acuerdo. Sí, total. Si en ciencia, porque de hecho se dice así, ¿no? Que la filosofía es la primera de las ciencias y tal. Si en ciencia me metes la filosofía, supongo que es otro tema. No, pero estoy de acuerdo en que no. La filosofía no es una ciencia y la ciencia no es una filosofía. Ahora, y creo que también podemos estar de acuerdo en esto, la mejor filosofía es una filosofía científicamente informada. Y la mejor ciencia es una ciencia consciente de su matriz filosófica. Totalmente de acuerdo, claro, sí. Vale. Pero tú en conocimientos, cuando has usado la expresión conocimientos científicos, sí que estabas incluyendo el conocimiento filosófico, creo, ¿no? ¿O no? No. Hablaba de dos cosas. Conocimiento filosófico. Pues entonces me sigue valiendo lo que te he dicho, claro. Porque si el conocimiento científico es el que tú me dices, donde no entra el filosófico, claro, me encaja perfectamente que el materialismo sea el sistema que mejor encaje con el conocimiento científico. Claro, es que el conocimiento científico se encarga de eso. Entonces, es como si me dices que los sistemas, claro, que no sé qué ejemplo poner, pero que, como, no sé cómo decir, una persona que se encarga de estudiar solo el comportamiento del agua y entonces luego dices, solo existe el agua porque el agua es aquella materia que se comporta tal y como mi conocimiento dice que se tiene que comportar las cosas. Claro, es que se encarga del agua. Entonces, me ha dado la impresión, dicho así es un poco ridiculizante y no lo pretendía. Discúlpame porque no lo pretendía. Pero me ha parecido eso, o sea, el conocimiento científico encaja perfectamente con el materialismo. Claro, es que el conocimiento científico se encarga de aquellas cosas que son materiales, del mundo material. Pero, ¿y si existiera
una parte de la realidad que no fuera material, A eso tu voy. afirmación seguiría siendo verdadera. Pero eso, claro que sigue siendo. Seguiría claro existiendo la realidad superior a la materia. Pero vamos a poner matices. Yo cuando estoy diciendo que el conocimiento filosófico, que no es el conocimiento científico, ahora mismo podemos deducir que es lo que da más sinergia con la ciencia es un conocimiento filosófico materialista y que privilegia el materialismo. Lo que estoy diciendo en esa sinergia es que hay una retroalimentación positiva entre ciencia y filosofía. Y no estoy diciendo que la filosofía simplemente encaje perfectamente con la ciencia. No es eso de todo lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que la filosofía materialista, que va más allá, algo más allá de la ciencia, porque trata de sistemas generales, no de cosas especializadas, más allá, eso lo postula material y eso, no estoy diciendo que encaje perfectamente con la ciencia, sino que la ciencia supone y asume cosas que indican que tal materialismo es correcto, que todo es, porque la ciencia no dice que todo es material, la filosofía sí que dice que todo es material. El salto de la ciencia y la filosofía no es deductivo, es, digamos, más abductivo, como decíamos antes. La ciencia refuerza esa hipótesis filosófica, pero no refuerza de ningún modo la materialista. Y si no es así, ¿de qué forma se va a reforzar la hipótesis materialista? De ninguna forma racional. Ya, te entiendo. No sé de qué modo la ciencia afirma esa posición filosófica, porque... Vale, te lo explico. Sí, un momento, explico el porqué. Porque la ciencia lo que puede hacer, precisamente lo acabas de decir tú, ¿no? O sea, la ciencia no puede decir todo es material. O sea, quiero decir, un microscopio que se encarga de ver solo, bueno, unas gafas que solo permiten ver los colores verdes, por ejemplo, no puede decir que toda la realidad es verde, evidentemente. Entonces, la ciencia o aquellos conocimientos que se encargan de exclusivamente un campo, ellos por sí mismos no pueden decir que no existe nada más. Y no hay que pedírselo, o sea, eso no hace que sean peores, no hay que pedírselo, ¿no? Entonces, tú dices, la postura materialista filosófica, materialismo, ¿vale? En plan, todo es material, ¿no? Esto es reafirmado por el conocimiento científico. Exacto. No sé cómo la ciencia, la ciencia en el sentido de lo que se encarga de lo material, puede llegar a afirmar algo que la está superando a ella misma, ¿no? O sea, como algo que ella no ve. ¿Cómo ella puede afirmar o dar motivos? Bueno, ya se ha entendido. Responde. Sí. Porque lo tienes en primer lugar, me gustaría decir que contrario a la imagen clásica de la ciencia como algo tremendamente empírico, tengo que decir que la ciencia también es muy teórica y que en muchas partes es transempírica, es decir, va más allá de la simple experiencia. Tenemos muchos ejemplos, los átomos, los agujeros negros, incluso en las ciencias sociales, el PIB. Si es que brutal, hay muchísimas cosas. Perdona, simplemente como paréntesis, que no voy a entrar en temas, pues que me llama mucha atención el tema de el comportamiento de la luz y tal, que si son la corpúsculo, todo esto, la cuántica y tal. Claro, es que todo eso, o sea, todo eso, bueno, quiero decir que es un aparato teórico súper útil y necesario, pero que es un aparato teórico, o sea, y yo estoy a favor de la teoría, 100% a favor de la teoría. Señala cosas reales, señala cosas claro. Y de hecho, luego más tarde hemos visto que la experiencia lo corrobora, ¿no? Hay ya fotos de átomos, no. Claro, microscopios de efecto túnel, tenemos ya también fotos de agujeros negros, o sea, son cosas que incluso sin tener un conocimiento experiencial sabíamos que estaba, lo podíamos deducir, teníamos formas indirectas de conocerlo y ahora también ya tenemos experiencia. O sea, la ciencia no es solo experiencia, aunque la experiencia sea obviamente indispensable, pero hay mucha teoría transempírica, ¿no? Que va más allá, que es realista, porque la ciencia es realista, ¿no? Y aquí es un punto importante. La ciencia asume una filosofía, no viene de la nada, asume una serie de principios y también de valores morales, aunque sean propios endomorales, pero asume una serie de valores morales y también una serie de principios filosóficos. Y estos principios es de esta forma que se conecta con la filosofía. La ciencia asume el realismo, el materialismo, el determinismo, que se pueden poner matices a estas tesis, pero asume varios de estos principios, que con el tiempo también se ven modificados como todo conocimiento crítico y racional, pero asume todos estos principios. Entonces la filosofía materialista se ve reforzada indirectamente por la ciencia, por cuanto ésta explora empírica, y no solo empírica, sino teóricamente, la realidad y encuentra cosas que indican partes de las que forman partes, digamos, del sistema teórico que componen el materialismo. Y ahora pongo un ejemplo, porque esto es muy abstracto. Pongo un ejemplo. Venga. Y además que responde a tu pregunta. Vale. ¿De qué forma puede la ciencia, ¿no? Un caso práctico de la ciencia en sinergia con el materialismo y no con el inmaterialismo? Pues es un ejemplo que además lo he dicho 1000 veces y también lo contaba en mi vídeo y Manel creo que ya sabrá por dónde va. El principio de conservación de energía. ¿Qué nos está diciendo este principio? A nivel científico simplemente nos dice que la energía no vale nada y sale de la nada, simplemente se transforma.
Si somos más técnicos, vamos a hablar de Noether y las simetrías en el espacio-tiempo, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué se asume eso? ¿Por qué se asumen esas simetrías? ¿Por qué el científico asume el materialismo? Porque el científico necesita esto para explorar la realidad. Y lo mejor desde mi enfoque, claro, desde otros quizás lo peor, pero lo mejor es que el científico al investigar la realidad es que efectivamente las cosas se comportan como se postulaba, de forma materialista. Y esto refuerza, por lo tanto, hipótesis materialistas sobre que todo es materia, porque el científico lo que estudia es siempre cosas donde la energía se conserva. ¿Y qué es esto de decir que la energía se conserva? Es realmente una parte de un teorema mucho más, de un principio mucho más general, perdón, de un principio mucho más general y filosófico, que es de la nada, nada sale y nada va a la nada. El ex nihilo nihil fit, el principio de Lucrecio. Esto es algo filosófico y la ciencia bebe directamente de este principio y no solo bebe de él, sino que lo refuerza con su investigación y sus indagaciones. Por eso digo que indirectamente y siendo conocimientos diferentes, las afirmaciones universales de la filosofía pueden verse muy reforzadas desde la ciencia y con estas cosas se demuestra que tesis como el materialismo están reforzadas por la ciencia del momento y tesis inmaterialistas, en cambio, no. Sí, o sea, perdona, pero no he visto o sea, entiendo lo que has querido decir, pero no veo el apoyo, o sea, pero no te podría aportar nada más porque te diría exactamente lo mismo que antes, o sea, porque tú, por intentar aclarar... Me aventuro a meter un ejemplo, a ver si veo por dónde va. Por ejemplo, sí. Tú decías, Chema, que tú crees en los milagros, ¿no? Entonces, vale. Debería haberse observado, se debería haberse observado, o debería ser posible que en un sitio, en un lugar dado, hubiera un cambio de energía, de estado de las cosas que dijeras, ostras, esto no ha habido una causa física que, o sea, parece que en el sistema que está diciendo Óscar, tú cuando pasa algo dices, esto, o sea, si una persona se trastorna, por ejemplo, tú dices, bueno, esto hay aquí unas causas químicas, biológicas, etcétera, que están dentro de ese sistema del que él nos habla. Mientras que tú, Chema, estarías diciendo que una persona puede decir, no, mira, esta persona tenía esto y de repente ha hecho flash y esa persona se ha curado y, hostia, no ha habido ningún proceso de energético, ni físico, ni electromagnético, ni nada. Entonces tú dirás, bueno, pero esto es un milagro, esto es una actuación. Y lo que Óscar dice es que no puede haber un milagro porque contradeciría, como se diga, a todo el sistema de todo lo que conocemos y que constantemente está reforzado. Me callo porque creo que... ¿Va por ahí, Óscar? Sí. Sí, pero mira, podemos poner incluso un ejemplo mejor y en el que además sé que tenemos mucho que discutir tú y yo, Chema, porque es el principio de la expansión acelerada del universo, el Big Bang. Por ejemplo, tú ahí me dirás, fue Dios, o me puedes decir, o de cualquier forma... O sea, es un tema... Es un tema muy te dejo, porque es que es un tema, o sea, si quieres un seguro, tema ahí. Estoy seguro que con matices me puedes decir que seguramente la primera causa sea una entidad divina de ese proceso. Lo que pasa es que, perdona, pero es que ya sé un poco, te voy a atajar, perdóname, porque ya sé, o sea, el problema es que la causalidad divina, o sea, muchas personas cuando hablan con creyentes sobre esto, se piensan que nosotros pensamos que la causalidad divina es una causa más dentro de la misma cadena temporal. No, ya sé que no. Vale, ya sé que, vale, porque es que podría no haber una causa antes del, o sea, podría haber una cadena infinita de causas temporales antes del Big Bang y aún así yo seguiría afirmando la existencia de Dios. Sí, pero no voy por ahí. A mí me da igual que exista el Big Bang o que no exista el Big Bang, es que eso no me dice nada la existencia o no existencia de Dios, ¿sabes? Vale, es un matiz, pero no voy por ahí. Pues te lo he dicho porque mucha gente cae por ahí. No, me parece bien. Me parece un buen matiz. Hay que entender que las causalidades que entienden están ligadas más al tomismo, lo que decía Tomás aquí no sobre las potencialidades. Causalidad primera y causalidad segunda y tal. Exacto. Okay. Y que no tiene nada que ver con lo que muchas veces se entiende incluso desde la ciencia como causalidad, lo cual podría decirse que no es algo que sea muy fructífero. Pero bueno, a lo que iba, el ejemplo. Sí, dime. El ejemplo. No hace falta ni siquiera hablar de la expansión acelerada del universo, el Big Bang, ni nada de eso. Digamos eso, tú sostienes que solamente habría un comienzo para el universo. No necesariamente. No necesariamente, vale, lo matizas. Sí, ya sé también por dónde vas. Dirías que tú estás de acuerdo conmigo en que todo se conserva, que nada va a la nada ni nada sale de la nada. En eso en parte estás de acuerdo. Ese principio filosófico, sí. De la nada sale, sí. Eso te lo y tú postulas, por eso mismo tú postulas que el universo no pudo salir de la nada. Que tiene que tiene que estar alguien, tiene que ser alguien o algo, bueno,
Okay. Es alguien, un ser. Hay un ser que causa el universo. Porque aquí hay otra cosa que incluso si yo asumiera el inmaterialismo, y esto es importante y mira, me moría ganas de decírselo a alguien, incluso si asumimos que hay cosas inmateriales en el universo, ¿por qué tiene que ser un ser? Y si es una sustancia inerte, aunque sea inmaterial, la que ha causado todo el universo. O sea, ¿por qué tiene que ser un ser inteligente? O sea, sí, no hay necesidad. Ese es otro discurso súper amplio y que también hay, por supuesto, o sea, tú haces una pregunta, ¿por qué tiene que ser inteligente? Y podríamos hablar horas sobre eso. O sea, porque hay las vías de Santo Tomás que no son necesariamente vías, ya, es lo típico, pero es que las vías de Santo Tomás es que es tremendo, pero hay gente que las descarta pensando que las ha entendido y no las ha entendido. Descartes, Santo Tomás no está diciendo, mira, te voy a demostrar la existencia de Dios en 5 pasos. Mira, no. Va dando una serie de pasos y al final termina siempre las tesis, las vías, ¿no? Y a eso es a lo que llamamos Dios. Pero, claro, está diciendo notas de un ser, de algo que está ahí, ¿no? Que podemos llegar por las vías a distintos tipos de atributos, ¿no? Como causa primera, ¿no? Motor inmóvil, y a eso llamamos Dios. Pero él no está suponiendo que existe un Dios y luego, sino que él va construyendo una imagen ahí y tal. Pero bueno, aparte... Si me permites, está abduciendo realmente. Yo considero, cuando leo a Tomás de Aquino, considero que, por cierto, dígase, por mucho que esté en desacuerdo con él en muchos temas y en toda su teología dogmática, considero que es un filósofo de su tiempo brillante. Bueno. Brillante. De hecho, considero que en su tiempo era lo más riguroso que se podía entender en filosofía y que si había una filosofía protocientífica, era la suya en esos tiempos. Dígase eso. Me alegra que lo veas porque eso habla bien de ti, porque mucha gente lo descarta por ser escolástico y no han llegado todavía ni a entender la primera página de lo que ha escrito, ¿no? Entonces, Ahora bien, no estoy, y con el state of art de conocimientos actual, no estoy en nada de acuerdo con él, y es aquí a lo que voy. Yo considero que, con rigor, Tomás de Aquino no está como tú, además creo que me estabas diciendo justamente eso, no está demostrando Dios, está dando razones, digamos que abductivas, para reforzar la idea de que hay un Dios, de que eso que consideramos Dios, eso que está, y esto es a lo que llamamos Dios. Considero que es más una abducción lo que está haciendo, no está diciendo, y esto es Dios, demostrado, no. Esto es lo que consideraríamos, esto está reforzando una hipótesis divina. Y es a eso a lo que voy, que tú nunca podrás demostrar de una forma deductiva, ni tampoco inductiva, que esa sustancia, incluso si fuera inmaterial y hubiera causalizado el universo, que eso es inteligente. Nunca lo podrías demostrar de una forma rigurosa. Incluso haciendo abducciones, esas abducciones son muy débiles, porque los argumentos de Aquino, a la luz de los conocimientos actuales, muchas de las vías se enfrentan con muchos problemas. Y es aquí a lo que voy. Incluso si asumo el inmaterialismo, puedo no creer en tu Dios. Si tú defines la inteligencia como una cosa reducible a neuronas, entonces acepto lo que me estás diciendo. Si tú entiendes que la inteligencia es algo que está más allá de las neuronas o que es una realidad de algún tipo inmaterial, en el sentido clásico de la palabra, y que es capaz de abstraer y de elaborar conocimientos por conceptos, no simplemente por sensibilidad y memoria, que sería, sino que soy capaz de abstraer de la materia la esencia de las realidades, que esto es lo que afirmaría Aristóteles y toda la filosofía cristiana. Si tú piensas que la inteligencia humana es capaz de hacer eso, entonces hay muchos motivos para pensar que esa inteligencia ha sido causada por una realidad al menos del mismo tipo que ella, en el grado ontológico de la palabra y en grado de perfección. Si tú tienes por inteligencia una cuestión meramente neuronal, estoy de acuerdo contigo, claro. No hay por qué suponer una realidad superior a algo, no hay por qué, efectivamente. Pero fíjate lo que he dicho, que incluso asumiendo el inmaterialismo, es decir, ya ni siquiera estoy suponiendo que la mente sean neuronas. O sea, fíjate lo lejos que estoy yendo, te estoy concediendo el 90% de la partida. O sea, te estoy diciendo muy bien, tú tienes razón en que hay materia, en que hay cosas materiales e inmateriales, incluso te puedo sostener que todo es inmaterial en el fondo. El inmaterialismo. Yo esto no lo comparto, pero es que aún así, no tenemos por qué creer que eso sea algo inteligente y que eso es Dios. Ni siquiera así. Por mucho que me digas, la inteligencia no es algo puramente neuronal. Vale, pero no me puedes llegar a decir que esa sustancia inmaterial, que puede ser completamente inerte y haya causalizado el universo, eso no tiene por qué tener ningún tipo de inteligencia. Creo que entiendas tú por inteligencia. No lo puedes demostrar, ni tampoco abducir de una forma muy... Sería, bueno, por reducción al absurdo. O sea, es absurdo. Totalmente, es absurdo y totalmente irracional, según el conocimiento que nosotros tenemos, suponer que de una piedra, por poner un ejemplo, puede surgir una realidad inmaterial inteligente. Entonces, por eso, si yo tengo una inteligencia racional, inmaterial,
es totalmente absurdo, y entonces por reducción a absurdo sí que te lo puedo mostrar. Es No. totalmente absurdo suponer... No es correcto esa inferencia que has hecho, porque podemos, no es necesario, o sea, pueden darse procesos materiales que, como hemos dicho, por propiedades emergentes, Procesos por ejemplo, materiales, pero tú me habías aceptado el tema de la inmaterialidad. Estamos hablando de cosas claro, no porque, materiales. pero incluso si se puede hacer desde la materia, también se puede hacer desde la inmateria. Pues también podemos hablar de propiedades emergentes inmateriales que no necesariamente dependan de un Dios, incluso desde la inmateria. No te O sea, estoy diciendo las dependiendo de un emergencias no Dios. tienen por qué ser. Yo soy materialista, pero las emergencias no tienen por qué ser materiales. Pues también por un proceso de emergencias inmateriales podemos llegar a decir que nosotros tenemos una inteligencia. Y no obstante no podemos inferir que un supuesto Dios, que eso inmaterial, sea Dios y que eso también tenga inteligencia. Y no necesariamente por reducción al absurdo puedes demostrar eso, porque como digo, inmaterialmente también podíamos tener nosotros inteligencia. Así que esa reducción, mal, ¿eh? No sé, Óscar. Bueno, o sea, yo no he supuesto un Dios y a partir de ahí te he deducido. Yo te he dicho, existe una realidad inmaterial, inteligente, ¿no? Porque tú más concibes el 90% de la partida. Entonces, te lo cojo. Claro. Entonces, si existe eso, yo te he dicho que la causa de eso tiene que ser ontológicamente del mismo nivel. Tú me dices, no se puede deducir eso, y yo te diría, creo que sí, porque no conocemos de otro modo modos de causar. Tú dices, existen procesos materiales que llegan a más nivel de complejidad material, pero es que eso... No materiales. Claro, evidente, pero... La emergencia, por sí sola, la tesis de emergencia de propiedades no tiene por qué ser materialista. Bueno, eso es discutible. Hombre, claro. No necesariamente tiene por qué ser materialista la emergencia. La emergencia solamente dice que el todo es mayor que la suma de sus partes. Esto no tiene por qué ser. Las partes pueden ser completamente inmateriales. No tienen por qué ser material. A lo que yo voy es que como hay otras formas de devenir inmaterial, que no solo simplemente por reducción al absurdo te permite deducir que como no es esto, pues por lo tanto es Dios. Así que reitero, ni siquiera siendo yo inmaterialista, es que no lo soy, pero ni siquiera así puedes tú llegar a demostrarme o a abducir de una forma rigurosa que esa cosa inmaterial es Dios. Vale, o sea, tú por ejemplo, me dirías que no se puede deducir la existencia de una causa primera. Sí, no te estoy diciendo que exista Dios, que es una cosa... No, existe una causa primera, ¿se puede llegar a deducir eso? O sea, te hago esta pregunta, porque puede ser que me voy como por otro lado, pero porque lo de Santo Tomás, ahí a eso llamamos Dios, no es que estemos diciendo, mira, existe un Dios y le vamos a dar atributos, no. Estamos diciendo, mira, yo veo esto y en la realidad. Entonces, yo de eso deduzco que existe un ser, por usar la palabra más abstracta que conozco, ser, existe un ser que ha causado eso. Por ese tipo de deducción. Entonces, eso tiene que existir. Llámalo Dios, llámalo X, llámalo Z, me da igual, pero eso tiene que existir. Y entonces llego por otro lado, otra vía, ¡pum! Tiene que haber un motor inmóvil. ¡Pum! Bueno, pues a eso, a ese tipo de cosas, pues lo estamos llamando. Pero es que eso no es una deducción. Eso es una deducción, es una abducción. Y como digo, es una abducción poco rigurosa porque existen muchas otras hipótesis, incluso asumiendo el inmaterialismo, que nos permiten tener inteligencia sin nosotros tener por qué ver que esa sustancia que podría ser perfectamente inerte e inmaterial... Eso es lo que me parece... Yo eso me cuesta... O sea, me cuesta mucho... Me cuesta mucho entender si aceptamos, evidentemente, que ese tipo de inteligencia es inmaterial. O sea, yo no sé cómo, de verdad, no sé cómo la materia, tío, o sea, yo no sé cómo consigue una... Lo que pasa es que tú hablas de un emergentismo que yo conozco, porque John Searle habla de él, pero que es un emergentismo que al final se reduce a lo material. Lo que pasa que... Claro, pero si aceptamos un tipo de inteligencia no material... Hay muchos tipos de emergencia. La de John Searle es una. De hecho, yo no comparto su forma materialista de emergencia, aunque sí la tesis. De hecho, sí, él critica un cierto emergentismo también. Efectivamente, él tampoco no es del todo emergentista materialista, va por otro lado. Pero a lo que yo voy, hay muchas formas de emergentismo. Y yo comulgo con unas más materialistas. Pero también hay muchas formas de emergentismo y no necesariamente, incluso si no hubiera ni un solo autor que defendiera que hay emergencias inmateriales, a priori podría ser perfectamente posible, porque la tesis, el todo es mayor que la suma de sus partes, así que es muy ambigua, pero esto para que no se entienda la gente, esto puede ser completamente inmaterial. Las partes pueden ser inmateriales y el todo puede ser inmaterial, así que eso puede ser perfectamente inmaterial y eso puede explicar nuestra inteligencia
incluso en un universo que esto para mí también es súper absurdo, ya te estoy diciendo. Todo esto yo no Sí, creo. es curioso porque justo la definición de lo material, creo, no me acuerdo de quién, justo la definición de lo material es, o de lo físico, algo así, creo que es aquello que se compone de partes, creo. Ahora mismo hablo un poco de memoria y tal. Entonces, justo hablar de cosas, de partes, en aquello que no es material, es complejo. O sea, porque justo el modo de definir lo material filosóficamente es aquello que se compone de partes. Gustavo Bueno, desde su materialismo filosófico, que yo, aunque tiene virtudes, no comparto, dice que efectivamente aquello material es aquello que se compone de partes irreductibles y relacionadas en simple que significa esto que no todas las cosas están relacionadas entre sí, a la vez, pero no hay nada que esté desconectado de todas. La red. Exacto. Yo eso no considero que en parte es correcto, pero eso no es mi definición de materia, así que eso para mí no es muy relevante. Okay. Pero bueno, vamos a reconducir, si te apetece, vamos a reconducir el tema y digamos, acabo con el ejemplo porque de hecho no lo acabé antes. Ay, perdóname, ok. No, tranquilo, ha sido tú y yo hemos ido hablando de otros temas, vale. Pero lo reconduzco si no te importa y digo. No, por supuesto. En este ejemplo seguro que se verá la diferencia que tenemos tú y yo. Yo considero, como tú, que nada sale de la nada y nada va a la nada. Aquí parece ser que estamos en consenso. Pero ojo a lo que voy. Vale, a ver. Cuando tú hablas del inicio o de la primera causa del universo, yo te voy a decir una cosa. Sin darte cuenta, y por mucho que toda la teología cristiana defienda que estáis manteniendo la conservación y el ex nihilo nihil fit, yo te voy a decir que no. Que estáis rompiendo con ella. Porque estáis hipostaseando una idea, la de Dios, que es algo ideal. Es algo que no tiene energía, es algo que no es material. Bueno, pero y con eso lo conectáis a ya se basan en tus prejuicios no para nada, en tus sistemas. Ojo, pero es que incluso así, lo que estás haciendo, yo puedo estar de acuerdo contigo en que eso es desde mi sistema. Pues que, pero tú me estás diciendo, tú te has imaginado a Dios. Y yo, claro, ¿no? Pues que el principio de conservación, y es a lo que voy, que tú sostienes, porque es un principio materialista. Y vosotros, cuando decís que sostenéis el principio de conservación, realmente no lo estáis sosteniendo bien. Porque al meter a Dios, sí, parece ser que hay algo ahí que mantiene el universo y que nada sale de la nada. Pues que eso es un concepto también. La nada es un concepto. Por eso nada puede salir de la nada, porque es que la nada no es material. Y Dios también es un concepto. Así que vosotros estáis cayendo en un ex nihilo nihil fit, no os dais cuenta. Pero no estáis manejando la conservación, estáis cayendo en eso, en pensar que hay cosas que salen de la nada o de una idea. En este caso, Dios. Sí, no termino de verlo porque efectivamente no me doy cuenta, porque de la nada sale es un concepto filosófico, o sea, eso es una cuestión filosófica, de la nada sale, la nada entendía en el ser, entonces, no veo por qué afirmar la creación, ¿no? Sería esto, ¿por qué afirmar que existe un Dios creador? Niega o va en contra de la nada sale, no he terminado de ver. Te lo ejemplifico. Venga. Y así ya vamos al grano. Antes me has hablado de que Dios es una entidad que tiene atributos infinitos, ¿no? De infinidad. Es algo que caracteriza a Dios. Omnipotencia, por ejemplo, te refieres a eso, ¿no? Omnipotencia, tal. Okay. Estas cosas son infinitas, ¿no? Vale. Muy bien. ¿Qué es la nada? Si intentamos ser rigurosos, en un concepto no se puede decir nada más que eso, ¿no? Exacto, porque es que es un concepto. No es algo material. No refiere, digamos que es sin categoremático. Esto significa, para los que nos vean, que no tiene una referencia clara. Es simplemente un concepto que nos sirve y nos es útil para construir sistemas. Y lo podemos representar con el cero. Y la misma forma que el infinito lo podemos representar con el serpiente que se muerde. Con el 8 tumbado. Sí. Exacto. Esas cosas son ideas y son sin categoremáticas. Y por lo tanto, da igual que pongamos un infinito y lo llamemos Dios, o pongamos un cero y lo llamemos nada, y digamos que de ahí sale el universo. Ambos violan el principio de conservación general, el ex nihilo nihil fit, y por lo tanto también el de energía de las ciencias. Y por eso sostengo que el materialismo es reforzado y no el inmaterialismo. Es que has hecho una afirmación, pero no la has apoyado. Has apoyado, o sea, has dicho la afirmación de que la existencia de un infinito niega el de la nada sale, y has dicho que eso va en contra, que la afirmación de que existe un infinito va en contra de eso. Has dicho esa afirmación, pero no has dado ninguna prueba. ¿Pero por qué? Pues, ¿cómo que no? A ver, es que no es que... O sea, tú imagínate que existe el infinito. Una prueba científica. ¿Me pidas una prueba científica o una prueba argumental? No, o sea, quiero decir, científica no puede ser porque estamos hablando del infinito. Pero sí que puede dar pruebas indirectas para reforzar una hipótesis filosófica, que eso es lo que voy. Mi razonamiento es el siguiente. Infinitos, ceros, llámales Dios, llámales nulidades o nadas, todo eso son conceptos. Pongas a la nada y digas que la nada... Entonces es el prejuicio de que si existiera un infinito sería ficticio. No, claro, pero es un presupuesto ya de que no existe el infinito. Ok.
Pero claro, pero es un Claro. prejuicio ya. Ya, vale, pues Claro, entonces de acuerdo, claro. Un prejuicio. Tú me estás diciendo desde el punto de partida, el infinito no existe. No es un prejuicio, es una idea Es que una idea, o sea, se reduce a nuestro cerebro. lo suponemos dentro del materialismo, pero es que la ciencia Claro, nos pero ¿cómo te voy a indica comprar? O que sea, eso es así. O sea, no. no encontramos ningún proceso que vaya a la nada, ni encontramos en la realidad ninguna cosa que salga de la nada. La ciencia indirectamente está reforzando el materialismo y no está reforzando el inmaterialismo. Le toca a Manel. Está Sí, levantando la mano me el toca. pobre. Yo veo que, a ver, así bajando la cosa, simplificando, creo que por lo que, Óscar, estás diciendo que no aceptas la hipótesis de un Dios que cree, es porque ese Dios tendría que crear de la nada. Exacto. Porque si un Dios simplemente se dedicara a modificar cosas que ya existen, no, Dios ha creado el mundo. Entonces, si lo ha creado, es que ha salido de la nada un poco. Me da la sensación a mí, ¿no? O sea, Lo que digo es que Dios está y dice, bueno, pues voy a crear el mundo, ¿no? Y crea el universo. Entonces, si Dios ha creado algo, lo ha creado, no existía algo y él lo ha creado. Claro, porque la materia solo interacciona con más materia. Es como Y sería las nada, los infinitos, los ceros, no interaccionan con la materia solo interacciona con más materia. Entonces, decir que Dios ha creado el universo o la materia, o decir que de la nada la materia sale, es lo mismo y es violar el principio de conservación. Así que los teístas, los creyentes, los teólogos, realmente no son consecuentes con el principio de Lucrecio, no están siendo consecuentes con el principio de conservación. En cambio, el materialismo sí, y por lo tanto esto genera sinergia con la ciencia y por lo tanto se le ve reforzado por encima del inmaterialismo y podemos afirmar que no existe ningún Dios. O sea, un momento, un momentazo. Sería como un super milagro, Óscar, ¿no? Tú ves que el hecho de que Dios cree el universo sería igual de falso, pero a una escala cósmica, que una persona tenga un cáncer y por arte de magia, claro, ¡zas! Dios haga. Bueno, esto voy a intervenir aquí porque esta persona no me encaja en mi plan. Cambia y que esto se afirma desde la Iglesia, que hay curaciones milagrosas, que irían los científicos y dirían, no, aquí había 30 gramos de células cancerosas y han desaparecido a la porque nada. Lo que están postulando, efectivamente, Manel, el ejemplo que das es fácil y es correcto porque lo que estás postulando es una magia. Y la magia lo que caracteriza la magia, no es que sea una energía, porque energías científicamente conocemos muchas. Lo que caracteriza la magia es que sale de la nada y hace cosas desde la nada y a la nada. Es algo que viola la conservación. Por eso, tanto la ciencia como el materialismo niegan cualquier tipo de magia. Y por eso también los teólogos, creyentes y teístas, en parte están asumiendo ciertos atributos mágicos, haciendo esa hipótesis y sosteniendo la realidad de su Dios. Por aclarar este tema, y luego, Chema, te voy a dar una pregunta, te voy a dar pista a ti, porque no quiero, por supuesto, ser parcial, ¿no? Pero de la misma forma que si alguien dijera, no, mira, esta persona tenía un cáncer, tenía 100 gramos de células cancerosas en su cerebro y Dios ha dicho que se vaya eso de aquí. O al contrario, una persona iba a hacer algo y Dios ha dicho, bueno, voy a meter un cáncer aquí. Se hace un milagro al negativo para salvar a la humanidad de una destrucción, de un que va a tirar la bomba atómica y Dios le mete un cáncer que no existía y empieza a existir ahí. Eso es imposible. Entonces, claro, lo mismo a escala cósmica sería la creación del universo por parte de un Dios. Efectivamente. Eso es lo que tú postulas. Postular que de la nada surgen cosas que interactúan o que la nada misma interactúa con la materia y la nada es un concepto. Y eso de que de repente exista algo y se vaya a la nada, en este caso un tumor, como tú decías, pues eso ya es hipostasiar la idea de nada, como sería también hipostasiar la idea de Dios. Y ahora, Chema, antes ha habido un momento que quería preguntarte, pero no os he interrumpido. Tú decías que, bueno, dado que tenemos inteligencia, que tenemos sentimientos, todo esto, tú dices, bueno, esto no puede salir, ponías el ejemplo de la piedra, ¿no? Una piedra no puede conocer nada. Si nosotros podemos conocer, amar y todos los atributos humanos, es porque debe haber... abstraer, es la clave porque los sentimientos yo sí que los reduzco mucho más a un tema más físico neuronal y muchas de las operaciones mentales también, pero creo que hay una cosa crucial que es la abstracción y la elaboración de conceptos. Sí, por aclarar. Vale, ok, perfecto. O sea, pero sean los que sean, el atributo humano, la abstracción, el amor, lo que tú quieras, esto tú dices, esto no puede ser, no puedes existir dentro del mundo que describe Óscar como material, materia, energía y todo. Tú dices, esto debe haber algo más. ¿Por qué? O sea, ¿por qué crees tú
que este mundo no podría ser como es si no existiera el Dios del que tú hablas. Sí, es que yo no he dicho exactamente eso. Por eso Vale, la pues pregunta última que me haces, claro, es más delicada, porque yo lo que estaba diciendo antes, que había ahí un punto de fricción y que él me decía que no, y lo voy a pensar, o sea, está claro. ¿Eh? El tema de decir de que, bueno, abduciendo cosas que no se deben como abducir, es que en el fondo es un principio filosófico y que es la escala de los seres, o sea, el grado de perfección. En la realidad hay escalas de perfección, hay seres más perfectos me refiero filosóficamente hablando, ¿no? O sea, una babosa es más perfecto que una piedra, se podría decir más complejo en muchas realidades, con más funciones, más capacidades. Entonces se establece una escalera de perfección, ¿no? Donde evidentemente pues una piedra es más compleja que el aire, una babosa más que la piedra, una planta, o sea, yo matizaría un igual, perro más que la babosa. Sí, dime. Igual sería más útil hablar de complejidad más que de perfección, porque una babosa no es perfecta, ni un ser humano es perfecto. Claro, Digo yo, pero es que no sé sí, con el claro, pero punto de si yo Óscar. empiezo a hablar, claro, pero pierdo matices ahí, porque si yo empiezo a hablar de complejidad, pierdo dimensiones de una serie de cosas que entran en la palabra perfección. Es que yo sé, estas son las cosas más difíciles cuando empiezas a estudiar filosofía, en general, esto ya no es una cuestión religiosa, sino filosofía, es que la palabra perfección efectivamente no se usa solo para la perfección absoluta que diríamos Dios, sino que es que Aristóteles habla de la perfección de la planta, de la perfección del ser humano. Entonces pero en este sentido perfección, ¿vale? O sea, como, y en ese sentido una escala. Yo entiendo que puede ser como difícil, pero claro, esto es que súper típico esto. algo perfecto es decir, mira, tío, 2 más 2, 4. ¡Fua! Eso, hasta donde yo sé, es perfecto, ¿no? Entonces, si me hablas de perfección, pero bueno, es un matiz, ya, no nos perdamos en palabras y tal, ¿no? No, ojo, porque lo que has dicho, Manel, es muy importante. 2 más 2 es 4 y eso es perfectamente cierto. O sea, las perfecciones, incluso en un sentido filosófico, incluso en el sentido de Aristóteles, y por eso yo sostengo también que el hilemorfismo, y ojo, yo creo entenderlo, yo he leído a Aristóteles, pero sí que creo que tiene algunos dejes, unos pequeños dejes, que son o no tienen por qué ser del todo materialistas. Y de hecho el dios aristotélico es un dios, digamos, ateo, como diría Gustavo Bueno, porque es que se desentiende del ser humano, pone en marcha las cosas y los mecanismos y hasta no se le puede rezar, no se puede interactuar con él, no obra milagros. Y Tomás de Aquino bebe de Aristóteles. O sea que él también recoge, en parte, ya sé que no totalmente, si no, no sería, pero recoge también esa imagen de un dios que es, entre comillas, ateo por lo mismo, porque no tiene por qué estar obrando milagros. Sé que para Tomás de Aquino sí, para Tomás de Aquino sí que lo hace, pero para Aristóteles no. Y él era consciente de esto, así que Aristóteles tenía un sistema que yo puedo entender que en parte era bastante materialista, pero sí que puedo decir que a veces era un poco, o parecía un poco caer en temas inmateriales. Y es eso, es que la perfección, como la usa Aristóteles, pues también parece reificar la idea de perfección, algo que en la realidad material no se da. Hablar de que hay organismos más perfectos que otros es algo además de utilizar un lenguaje que ya está obsoleto con los conocimientos actuales, el state of art que decíamos antes. Es que es muy difícil de sostener, Chema, porque es que puedes hablar de complejidad, y puedes hablar de que 2 más 2 es 4 es perfecto, pero meter, de nuevo, confundir ese idealismo y postasear las ideas con las cosas mismas, hablar de organismos más perfectos que otros, dices que pierdes matices, y es verdad. Pues que Aristóteles esos matices que ponían eran, en cierto modo, y por eso hago mi crítica, eran un poco idealistas, y tú ahí pues estás siendo idealista, y es normal, porque eres creyente, es normal que lo seas. Pero claro, es que la realidad científica y la sinergia con el materialismo, pues esto no tiene ningún sentido, hablar de perfecciones y de organismos más perfectos que otros. Y tú no tienes muchos argumentos tampoco para apoyar realmente esa tesis. O sea que realmente es una posición muy delicada. Yo creo que la evidencia, sí, yo creo que la evidencia. O sea, es que perfección, claro, perfección no en el sentido absoluto de la palabra. De hecho, habéis hablado de que 2 más 2, eso es perfecto, y evidentemente 2 más 2, solo eso no es Dios y está muy lejos de abarcar toda la perfección del ser, ¿no? O sea, 2 más 2, por ejemplo, no tiene amor. Entonces, estamos hablando de una realidad, claro, por ejemplo, entonces ahí habéis hablado de una perfección en un sentido bastante limitado de la palabra perfección, y me parece bien, porque yo también lo uso así. Incluso en el tuyo es difícil, incluso Claro, en el tuyo. Entonces, tú dices que no se puede hablar de grados de perfección en el ser. Actualmente. Hombre, joder, no lo sé, tío. O sea, yo, si me entiendes la palabra perfección bien, ostras, Ponme tío, un ejemplo, Chema. Ponme un ejemplo directo. Un animal que es más perfecto que otro, pero ¿por qué? Y no solo por la complejidad, sino con los matices que tú querías. Adelante. Sí, supongo que sea difícil porque la mayor parte de ellos, pues, supongo que tú los puedes incluir dentro de complejidad. Pero, por no poner un ejemplo complejo, ¿no? Una persona
es más perfecto que una piedra. Es más perfecto que una piedra. Voy a intentar pensar algo de por qué no lo reduzco solo a la complejidad. Porque cualquier cosa que yo te pueda decir con respecto a la piedra y la persona humana, pues ya, pero es que eso al final es una cuestión de complejidad. O sea, y complejidad lo podríamos definir como número de elementos, ¿no? Número de elementos involucrados, ¿no? Más o menos, por más o menos. Problemático esto, te has metido en un berenjenal heavy. Sí, en eso nos hemos metido en esta conversación. y es súper interesante, es súper interesante. O sea, yo creo... Porque, o sea, yo creo que el mero hecho de tener más elementos relacionados entre sí, eso no hace que un ser sea como más elevado. ¿A qué me refiero yo con perfección? Con perfección me refiero, por supuesto, a complejidad y a capacidades, potencias, altura ontológica. Ya sé que son conceptos filosóficos. Creo que es la altura. Filosóficos. Es un concepto filosófico, pero los conceptos filosóficos no son oscuros, también tienen unas definiciones bien claras. Entonces, que es mayor altura ontológica. Sí. Sí, ahí te iba a salir en una tautología. Sí, porque te lo iba a definir como mayor perfección. Sí. Vale, ok, pues te acepto en vistas de pensarlo más. En vistas de pensarlo más, te acepto que la complejidad, o que la perfección se puede sustituir la palabra perfección por complejidad. Te lo acepto. Me parece muy razonable por tu parte. De cara a pensarlo más, pero sí. Perfecto. Esto estaba... Perfecto. Perfecto. Esto estaba porque estaba hablando yo de la perfección por la pregunta de Manel, pero no me acuerdo... Vale, porque mi argumento filosófico, ya me acuerdo, porque el argumento filosófico de antes era que de un grado de perfección X o tal, ¿cómo era? O sea, para causar eso hace falta un grado de perfección superior, ¿no? Yo creo que era... Es que no me acuerdo exactamente qué estábamos hablando. Chicos, perdona, Chema, pero lo siento mucho, esto va a ser muy feo. Y perdona que no te deje recapitular. Es que me tendría que ir de aquí nada. De hecho me estaba fijando, Óscar, o sea que no te preocupes, no pasa nada. Pero oye, quedamos otro día y lo acabamos de recapitular esta idea y seguimos, ¿eh? Si queréis podemos... Un placer. Sí que me gustaría simplemente dejártelo para tu pensamiento, Óscar, porque es una cosa que yo tenía en mente y ya me he puesto a hablar. Y es simplemente una cuestión, porque además no es una pregunta para que respondas, sino simplemente para que lo pienses. A lo mejor ya lo sabrías responder, pero no hace falta porque te tienes que ir. Para pensarlo, si el Dios en el que yo creo existiera, ¿vale? ¿Vale? Si el Dios en el que yo creo existiera, según tu sistema de pensamiento, ¿se podría llegar a conocer? Simplemente dejo esa pregunta ahí, que creo que es una cosa interesante para pensar. Si quieres decir una cosa rápida, evidentemente yo no me tengo que ir, pero si te tienes que ir, hemos puesto esto... Pensándolo rápido, yo diría que si existiera sí podríamos conocerlo, pero dicho rápido. Con tu sistema, vale. Sí, considero que podríamos hacerlo, porque soy racionalista, pero bueno, tendría que pensarlo más. Vale. Pues nada, un placer, ¿eh? Si queréis lo dejamos aquí y bueno, podemos luego ver dónde nos hemos quedado y seguir a partir de aquí y venir un día con tiempo y aquí unos meses una segunda parte o lo que sea y seguimos con esto. De acuerdo. Un placer, Chema. Dios te bendiga. Un placer. Muchísimas gracias a todos y bueno, pues os emplazo al siguiente vídeo que se promete interesante a partir de este. Muchas gracias a vosotros por venir.